Hola jóvenes, ¿cómo están? Hoy vamos a reforzar nuestro conocimiento acerca de las progresiones aritméticas. Para esto vamos a resolver un problema que se ha visto durante este tiempo. Laura tiene una farmacia en la ciudad de Huamanga y entre otras cosas también vende mascarillas. Al inicio de la cuarentena, es decir, el 16 de marzo, vendió solamente 2 unidades de mascarillas y cada día siguiente vendió 3 mascarillas más que el día anterior. Laura tiene dificultades para llevar la cuenta de sus ventas y se realiza las siguientes preguntas. La primera pregunta que se hace Laura es: ¿cómo incrementó el número de mascarillas vendidas diariamente? Vamos a ayudar a Laura organizando en un cuadro el número de mascarillas vendidos durante esta cuarentena. Ubicamos en nuestro cuadro el número de días transcurridos de la cuarentena en la parte superior y en la parte inferior el número de mascarillas vendidas por día de la cuarentena. Sabemos que el primer día Laura vendió 2 mascarillas y que cada día posterior vendió 3 mascarillas más que el día anterior. Significa que el segundo día vende 2 más 3, que sería 5. El tercer día venderá 8 mascarillas, el cuarto 11 y el quinto 14. Una vez organizado nuestro cuadro, podemos observar que el número de mascarillas vendidos por cada día forma una progresión aritmética con una diferencia común igual a 3. Esta diferencia común se conoce también con el nombre de razón aritmética. Recordemos que las progresiones son sucesiones cuyos términos consecutivos están diferenciados por una constante llamada razón, y una progresión es aritmética cuando sus términos están relacionados por una razón aritmética, y esta se obtiene restando 2 términos consecutivos. La segunda pregunta que se hace Laura es: ¿cómo podemos averiguar la cantidad de mascarillas vendidas en cualquier día de la cuarentena? Recordemos nuestro cuadro organizado en la pregunta anterior, en el cual completamos el número de mascarillas vendidas hasta el quinto día. Pero, ¿qué pasaría si Laura quisiera saber cuántas mascarillas vendió el día 20 de la cuarentena o el día 50? ¿Será necesario que Laura complete el cuadro hasta llegar al día 50? ¿O podemos encontrar una forma más sencilla para poder saber cuántas mascarillas vendió? ¿Qué les parece si organizamos nuestros datos de la siguiente forma, donde representamos el primer día como A sub 1, el segundo día como A sub 2, el tercero como A sub 3 y así sucesivamente? Sabemos que el primer día vendió 2 mascarillas, el siguiente 5 mascarillas, que se puede escribir como 2 más 3, el siguiente día 8 mascarillas, que es 2 más 6, el siguiente 11 mascarillas, que es 2 más 9, y el siguiente 14, que es 2 más 12. Pero también lo podemos representar de la siguiente forma. A partir del término 5, 14 lo podemos escribir como 2 más 4 por 3, 11 como 2 más 3 por 3, 8 como 2 más 2 por 3, 5 como 2 más 1 por 3, y entonces el primer término lo podemos escribir como 2 más 0 por 3. Vemos aquí que el número 2 se repite constantemente. Recordemos que 2 es el primer término, pero también vemos que 3 está al final. 3 representa la razón por la cual varía nuestra progresión aritmética. Y si nosotros nos fijamos en los números que están entre paréntesis, nos indican uno menos que el día que estamos contando. Tomemos, por ejemplo, el número de mascarillas vendidos el día 50, que se representaría como 2 más 49 por 3. A partir de estas representaciones, podemos encontrar el número de mascarillas vendidos en cualquier día. Digamos que ese día sea el día N. En este día, el número de mascarillas vendidos sería 2 más n menos 1 por r, que vendría a ser la propiedad del término general, donde a sub n es el día n, que sería igual al primer término más n menos 1 por la razón. Como tercera pregunta, queremos saber cuántas mascarillas se vendieron el 26 de abril, siendo esta una fecha probable en la cual terminaría el periodo de cuarentena. Para saber cuántas mascarillas se vendieron el 26 de abril, debemos averiguar cuántos días transcurrieron desde el primer día de la cuarentena hasta esta fecha. Y con la ayuda de un calendario podemos observar que transcurrieron exactamente 42 días.
Teniendo el número de días transcurridos de la cuarentena, emplearemos ahora la propiedad del término general. El número de mascarillas vendidas el 26 de abril lo representaremos como A sub 42. Este será igual al primer término, que es 2, más n, que viene a ser 42 menos 1 por la razón que es 3. Y realizando las operaciones encontramos que el término 42 es 125, que quiere decir que el número de mascarillas vendidas el 26 de abril es 125 mascarillas. Laura perdió la cuenta del número de días que duró la cuarentena. Sin embargo, ella vendió el último día 209 mascarillas. Ayudemos a Laura a encontrar cuántos días duró la cuarentena con los datos que tiene y haciendo uso de las progresiones aritméticas. Para este caso, haremos uso de la propiedad del término general, en el cual n representa el número de términos que tiene la progresión aritmética. En esta pregunta, n representa el número de días que ha durado la cuarentena. Y para calcularlo, despejamos el valor de n, que significa que n debe quedar solo en un lado de la igualdad. Entonces, en nuestra ecuación, al restar a sub 1, tenemos que a sub n menos a sub 1 es igual a n menos 1 por r. Y al dividir entre r, tenemos que a sub n menos a sub 1 entre r es igual a n menos 1. Y finalmente, al sumar más 1, obtenemos que n es igual a sub n menos a sub 1 entre la razón más 1. Esta expresión es la propiedad del número de términos que tiene la progresión aritmética, donde a sub n representa el último término de la progresión y a sub 1 el primer término. Recordemos que Laura vendió el último día 209 mascarillas. Este valor representaría entonces el último término. Y el primer término sabemos que es 2. Por lo tanto, el número de términos va a ser igual a 209 menos 2 entre 3 más 1, que sería 207 entre 3 más 1. Y al dividir obtenemos 69 más 1. Y finalmente n es igual a 70, que significa el número de días que duró la cuarentena. La última pregunta que se hace Laura es ¿cuántas mascarillas vendió en total durante el tiempo que duró la cuarentena? Recurrimos una vez más al cuadro donde ordenamos el número de mascarillas vendidas cada día. Observamos que el número de mascarillas vendidas hasta el día 2 es 2 más 5, es decir, 7 mascarillas. Hasta el día 3, 2 más 5 más 8, que son 15 mascarillas. Hasta el día 4, 2 más 5 más 8 más 11, que son 26 mascarillas, y el día 5, 2 más 5 más 8 más 11 más 14, que son 40 mascarillas en total. Pero esta cantidad de mascarillas las podemos representar de la siguiente forma. El número 40 lo puedo escribir como 2 más 14 dividido entre 2 multiplicado por 5. El número 26 lo escribiremos como 2 más 11 entre 2 por 4. El número 15 como 2 más 8 entre 2 por 3. Y el número 7 como 2 más 5 entre 2 por 2. Si observamos bien esta nueva forma de representar la suma de la cantidad de mascarillas vendidas, nos damos cuenta que en cada caso estamos sumando en la parte superior el primer término más el último término. Observamos así que para el quinto día sumamos 2 más 14. La pregunta sería, ¿qué representa 5? En este caso viene a ser el número de días que transcurrieron de la cuarentena. Estamos descubriendo una nueva propiedad, la suma de términos de una progresión aritmética. La suma de los n términos sería igual al primero, es decir, a sub 1, más el último, que es a sub n, dividido entre 2 y multiplicado por n. Recuerden que n representa el número de días transcurridos de la cuarentena. A continuación encontraremos el total de mascarillas vendidas durante el tiempo que duró la cuarentena. Recordemos que el primer término, es decir, a sub 1, es 2. Que el último término, o sea, a sub n, es 209. Dividido entre 2 y multiplicado por 70, que viene a ser el número de días que duró la cuarentena. Operando, obtenemos 211 entre 2 por 70. Al dividir 70 entre 2 nos queda 35 y la suma nos quedaría como 211 por 35, que finalmente resulta ser 7.385. Significa que Laura vendió 7.385 mascarillas en total durante todo el tiempo que duró la cuarentena. De esta forma, jóvenes, estamos ayudando a Laura a responder sus inquietudes y estaríamos terminando con la clase de hoy. Recuerden que deben estar atentos porque les estaré enviando más material.